Mm, Va cayendo gente al baile y ahí estamos invitando a la señorita Cande que nos va a acompañar. Ahí también la invitación. Go. Ay, qué momentos incómodos. No, no se puede dar inicio a esto ya con las dos usuarias en línea, ¿no? No. Vieron cómo son los tiempos de la televisión, diría Mirta. Yo en el aire no traiciono. Ahí te acepté, amiga. A ver, a ver. Ahora No, sí. hacer todo este trámite primero. Ahora sí. Te invité como 3 veces, pero me salía unable to join. Solo- Ni idea. Me avisó una sola vez que había aceptado y solicité. ¿Qué se hacía? Te tengo que pedir a vos que me digas. Claro. ¿Cómo A se ver. Ahí va. Estoy acomodando el celular en este momento. Esto es muy antitelevisivo, pero no estamos en televisión. Ahí está, también, perfecto. sí que estamos muy bien. Perfecto. Bueno, estamos con una birrita. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos trata el viernes a la noche? Con mucho frío, ¿qué le pasa al clima? Se olvidó que estaba como re veraniego y de golpe, el carajo todo. Sí, 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 sí. La estamos pasando muy mal. Los team verano la estamos pasando muy mal. Sí, este invierno muy burocrático y muy oligarca va ganando terreno. Por suerte dura cada vez menos. Sí, 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 sí. Así que bueno, vamos a tener que extremar otra vez los cuidados en emergencia sanitaria porque el invierno no parece ser el mejor amigo de la baja de casos. Estamos esquivando toses y estornudos como si fueran balas en el barrio. Exactamente, exactamente. Y quien parece que tampoco es amiga de la baja de contagios y la preservación de la salud comunitaria es el tema que nos convoca hoy, que es la presencialidad en los colegios en el ámbito de Capital Federal. Vale hacer esa aclaración primero, somos el único distrito que está discutiendo eso y que fue a la Corte a discutirlo, así que para todo el resto del país es una historia que siguen por la televisión centralizada que te pasa las noticias de Buenos Aires todo el tiempo como si a alguien más le debiera importar. Pero bueno, el fallo trajo aparejadas muchísimas cosas que no solamente tienen que ver con una decisión de la administración local, sino que tienen que ver con un montón de manejos sanitarios y también con las intencionalidades políticas que hay detrás. Y lo que yo estuve viendo es que se habló muy poco de este hecho en esos contextos, ¿no? Por un lado el contexto de la realidad, cuáles son las consecuencias que trae, y por otro lado cuáles son las consecuencias políticas. ¿Por qué nosotras nos interesa juntarnos hoy, no a discutir desde nuestras titularidades y nuestra experticia, que seguramente también es muy limitada, sino desde una perspectiva política? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué pasó esto? ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que está pasando? Si de hecho cuando arrancaste a decir que no es muy amiga de prevenir los contagios, pensé que justamente ibas a hablar de la Corte Suprema. ¿Cómo es posible que una Corte vaya a favor de un distrito que está atentando contra la salud pública a nivel general? Porque está bien, si bien se viene quejando Ciudad de Buenos Aires desde tiempos inmemoriales de que todo el conurbano se acerca a la ciudad a atenderse ahí, a vigilarse ahí, ¿cómo pueden de repente pretender ser un distrito aislado? De repente convierte Buenos Aires en una isla, asume que no tiene conexión con el resto de la territorialidad y que por ende pueden decidir por sí mismas como si no hubiera contagio más allá de los puentes, más allá del río. Exactamente, exactamente. Bueno, el tema es complejo y la Corte trató 3 temas a grandes rasgos: la autonomía en mayor medida y después la salud y educación como algo secundario. Entonces, la Corte se centró únicamente, o más que nada, o principalmente, en lo que es el pedido no el pedido de autonomía, sino el ejercicio de esta potestad que tiene la ciudad, que tienen otras provincias, y que obviamente conlleva discusiones muy, muy técnicas que la verdad no terminan en nada.
A nosotros, les abogados, nos encantan los tecnicismos. Yo podía estar horas haciendo vivos de tecnicismos, pero Vos no es lo más acá, importante. yo me lavo las manos, voy a ir viendo si va a llegar a interesar. Lo mío no es la ley. Si hay una ley que conozco, es la Ley Nacional de Educación. Es la única, en psicología educacional nos manejamos con eso. Y lo Claro, que podemos decir, si bien hay una potestad, que vos estabas hablando de la autonomía, pero si bien hay una potestad de que resuelvan acerca de qué les parece que tiene que hacer su jurisdicción acerca de la educación, se supone que estamos hablando de resolver qué temas son los más relevantes para el espacio en cuanto a currícula, qué forma de pago se le va a hacer a sus docentes, cuántos auxiliares hay por escuela, y no estar hablando si exponemos o no pibes a el transporte, a docentes que circulan por varias escuelas, y ahora en este momento las temperaturas bajo cero, más o menos. claro, Imagínate claro, aula a las 7 de la mañana, es una felicidad hermosa, es una felicidad claro. hermosa. Están yendo de a 2 a 3 chicos por aula. Así que, bien válido, obviamente es un sueldo docente que se aplica mucho mejor que si lo dejaras en su casa, le dieras conectividad y así hicieras que pudiera atender a todo un curso. Claro, Pero obviamente hablando de políticas públicas, eso en Ciudad de Buenos Aires no claro. se conoce. Pero resúlvame una duda, doctora. La Corte Antes, Suprema antes, dijo antes de la duda, nos han hecho una pregunta en el chat y hay que ser amables con la comunidad. Nos han preguntado qué estamos tomando, así que vamos a comentar. Yo estoy tomando una cerveza. No voy a hacer publicidad de qué cerveza porque no me la pagan, así que, ¿vos qué estás tomando? yo iba a decir que auspicia Branca, pero mejor me lo callo. Si nos quiere auspiciar Branca, pero bienvenidísimo sea. Pero totalmente. Les queremos mucho. Ahora sí, la Pero pregunta. la pregunta, decime si es verdad que la Corte Suprema comenta en el fallo que básicamente no sabe de salud pública, que básicamente no tiene autoridad para hablar de lo que es la salud pública, que básicamente debería ser el tema del que se trata el fallo en general. Eh, sí, a mí no me parece mal la honestidad intelectual de admitir que ellos no pueden juzgar las políticas sanitarias del Estado, ni de ninguno de los estados provinciales ni municipales, porque realmente no tienen esos conocimientos. Lo que ellos pueden hacer es decidir en base a los elementos que les arriman las partes, que en este caso fueron la Ciudad de Buenos Aires, el Estado Nacional, y también hubo varias organizaciones que se presentaron como amigos del tribunal para sostener una postura o la otra. Hay que aclarar algo primero que nada. Todas estas presentaciones, así como lo que incluso la presentación del Estado Nacional, no las hemos podido ver porque la causa figura en el sistema web del Poder Judicial, figura como, no, como reservada, no te sale, no puedes acceder. Que fue lo primero que me llamó la atención, porque generalmente uno puede acceder a esas causas, aunque no estés presentada en la causa, aunque no tengas usuario incluso, como tenemos los abogados, salvo que sean de cuestiones penales, de cuestiones de familia o que por algún motivo especial tengan un carácter de reserva. En este caso a mí no se me ocurrió cuál podía ser el carácter de reserva, lo consulté con algunos colegas y a nadie se le ocurrió. ¿Cómo? Totalmente al contrario, no estamos hablando de algo que debería reservarse, sino de algo que estamos hablando de una cuestión totalmente pública, una cuestión que nos atañe Sí. a cada una de las personas que pisamos la ciudad diariamente. Es de absoluto, absoluto interés. No hay nombres de menores tampoco, salvo que alguna organización de las que se presentó de padres y madres organizadas haya expuesto nombres de alumnos, de sus hijos, no lo sé. Salvo que ese fuera el caso, no hay motivos para que sea una causa reservada. Eso me impidió ver las presentaciones del Estado Nacional. La presentación del gobierno de la ciudad la pudimos ver porque, como tantas otras cosas, y este es un punto que tenemos que tratar también, salió en los medios al inicio de todo este conflicto. La publicaron así en PDF. Al otro día de la presentación, la ciudad añade, a modo de ampliación de demanda, un informe elaborado por el ministerio de no me acuerdo qué, de la ciudad, al que le correspondía elaborar un informe sobre el tema de transporte y movilidad de la población, y eso tampoco lo pudimos ver porque al no ser presentado en los medios, ya te digo, en el PJN, que es el sistema por el que podemos ver todo el resto de las causas, salvo las reservadas, no surge. Así que nos quedamos con muchas dudas sobre muchas cosas que dijo la Corte sobre que el Estado Nacional había fundado muy mal los motivos que tenía para dictar este DNU, que ya ni siquiera está en vigencia, que cuando salió el fallo tampoco estaba en vigencia, y eso a mí me llamó la atención.
a mí me cuesta mucho hablar sobre algo que no leí, entonces no quiero decir, no, seguramente el Estado del gobierno que yo milité y milito hizo una hermosa presentación, pero tengo mis serias dudas de que no lo haya fundamentado bien, porque incluso en algunas citas que hace la Corte de la presentación del Estado Nacional, ya está bastante fundado. Para quienes quieran leer más sobre esto, en la página 10, si no me equivoco, si al final de la página 10 cita, ¿cómo? Les estás dando tarea a las 11 personas que están mirando. Si tienen ganas de verlo después, o si alguno está con el fallo, sí. Porque yo lo que he entendido entonces era que básicamente lo que estaban diciendo era que no estaba bien fundamentado el DNU. Claro. Están hablando de la cuestión en sí, pero es como si estuviéramos hablando de un DNU que estuviera totalmente aislado de la realidad en la que estamos viviendo, de una pandemia que ya lleva un año, que está a nivel mundial. De dos cosas, que el DNU no está debidamente fundamentado y que tampoco la presentación del Estado en el marco de este proceso está bien fundamentada. Que ya te digo, hay una parte que cita, hay varias partes que cita, pero en una específicamente se describe a la Argentina como uno de los países con mayor extensión territorial del mundo, está entre los 10 primeros, con gran movilidad en la zona urbana, gran movilidad interurbana, y no leí la presentación entera porque no la podemos ver, pero me parece bastante fundado. O sea, se me ocurrió la pregunta, ¿qué más querés? ¿Qué carajo más quieren? Además, básicamente, hay criterios de pandemia de cuándo debía suspenderse la movilidad. Entonces, no es que es algo que de un día para el otro se decidió. Claro. Básicamente son las mismas razones que llevaron a que hace un año atrás se suspenda y con lo que el gobierno de la ciudad estuvo de acuerdo. Y que de hecho se suspendió al mismo ritmo que el resto de las provincias. O sea, durante el año pasado no intentó volver a la presencialidad, sino hasta diciembre, justamente con las consecuencias que sabemos. Hubo en ese mismo diciembre contagios dentro de las escuelas, hubo en ese mismo diciembre grados que se tuvieron que cerrar, porque la cantidad de burbujas, ¿no?, que se están cerrando diariamente, las escuelas están funcionando a media máquina como mucho. Claro. Entonces, pretender que se lleve la presencialidad forzando a más de un docente, más de un padre, más de una madre, más de un adulto responsable que se maneje con sus niños, a que se estén movilizando de un sector a otro que sabemos, y como vuelvo a decir, se viene quejando la ciudad hace muchísimo tiempo, no es solamente gente de la capital federal, sino que generan un movimiento que va desde las personas que nos movemos del conurbano hacia la ciudad a trabajar en diferentes espacios, a llevar a niñas a presencialidad a diferentes espacios, para llevar a un aula semivacía, un aula mal alquilada, a un aula sin recursos, y no figuran del todo los números, entonces no me voy a meter a hablar justamente de la infraestructura que no puso en práctica el gobierno de la ciudad durante todo este año que pasó con las escuelas cerradas. Exactamente. Y hablando del tema de la valoración de la prueba, hay algo que yo también rescaté que es muy importante. Así como la Corte se la pasa diciendo que el Estado no fundamentó bien su presentación, ni tampoco el DNU, dice que la CABA fundamentó perfectamente todo lo que pretendía, lo que pedía, lo que alegaba, e incluso en una parte dice que fundamentó que los contagios no estaban relacionados con la presencialidad de los colegios, el carácter acotado de la presencialidad, aquí lo encontré, que los contagios en escuelas están en disminución y que la ciudad acreditó el criterio de proximidad con que se asignan las vacantes. Cualquier persona que tenga un menor en la familia o que tenga una amiga conocida, no hay vacantes. En la ciudad de Buenos Aires no hay vacantes y de hecho cuando se consigue una vacante, ¿cómo? Mucho menos por proximidad. Claro. O sea, el distrito puede abarcar de un extremo al otro 40 cuadras, y que esas 40 cuadras tenga que arreglarse la persona a cargo del menor de cómo va a ser. Claro. Y si tiene que viajar solo porque es lo que sucedió, es una realidad que al Estado no le conviene. Y sin embargo, tenemos en cuenta que, por ejemplo, al día de hoy, las escuelas están escalonadas en los ingresos y en las salidas. Esto es parte del protocolo impracticable que se propuso desde antes de que regresara. Impracticable. Vas a ver, yo trabajo en escuelas, yo los veo todos los días, y las ganas de llorar de la cantidad de familiares en la puerta de las escuelas amontonadas, como si no hubiera absolutamente nada, sin hablar de la cantidad de gente que no se sabe poner un barbijo al día de hoy, 14 meses después de que empezáramos a tener que usarlos obligatoriamente. No favorece de ninguna forma evitar los contagios. Claro, claro.
cuidar. Si bien la Corte considera que no saben de salud, quizás podrían abrir un diario y ver las declaraciones de hospitales como el Garrahan, hospitales que están hablando de que no tienen terapia intensiva para niños. O sea, criaturas, obviamente no va a haber camas preparadas, pero sobre todo no hay personal preparado. Y mientras tanto, estamos mandando a que se arreglen como puedan. Exactamente, exactamente. Cualquier persona que vive en la ciudad sabe que uno de los reclamos que más, por suerte, se ha escuchado, por lo menos en la comunidad porteña, es el tema de las vacantes. Es que no hay vacantes y, de hecho, algo que llama mucho la atención es que hay una cantidad enorme de amparos por vacantes en escuelas públicas. La Corte parece que no se enteró de eso, porque si hay un montón de amparos por vacantes, significa que nos están asignando las vacantes necesarias para dar respuesta a la necesidad educativa de la población. ¿Cómo vas a decir que pudo acreditar que además las vacantes son en un área de proximidad que no implica que se tome un transporte público? A mí me sonó a que estaban repitiendo exactamente los argumentos, no solamente los que pudo haber presentado la ciudad en el marco del expediente, sino los argumentos que Larreta y Acuña salen a decir todos los días en los medios de comunicación y que cualquier persona que viva acá puede corroborar que son mentiras. Me sonó a eso. Más mínima comunicación con cualquier familia que tenga niños, se sabe, de la falta de vacantes, de la asignación totalmente randomizada de las vacantes que te puede tocar a distancias movibles, pero distancias movibles no es lo mismo cuando tenés 3 cuadras que cuando tenés 17. En 17 quizás no las camina un nene de 6 años, es totalmente válido. Claro. ¿Qué haces? Transporte público. ¿Cómo me justifica entonces Larreta que esos niños no se están moviendo en transporte público y mucho menos sus familiares? Y eso sin tener en cuenta el personal que trabaja en las escuelas, porque docentes están yendo todos los días. Docentes tienen que ir a cubrir las dos burbujas. Por más que vos fracciones los grados, por más que haya menos circulación de niñes, hay igual circulación de adultos, porque no para. Exactamente. Y además, hay gente que le estás desdoblando el trabajo, gente que tiene que cumplir por un lado la presencialidad y por otro lado la virtualidad sin tener el tiempo para dedicar a la virtualidad, y por ende se delega en otras personas que no tienen contacto con esos niños. Entonces, cuando estás generando las burbujas externas, las burbujas virtuales, les estás vulnerando de maneras bastante más profundas el derecho a la educación, justamente porque además de que no se proveen los medios, de eso hablemos luego, pero de que no se provee la conectividad, pero ni por las tapas, no se está permitiendo que generen ningún tipo de vínculo pedagógico con ningún docente, ni el que se está presentando a esas clases virtuales, ni quien está dando clases en la escuela, quien se supone que viene acompañando el proceso. Exactamente. Y hay una parte muy llamativa, además, hablando de esto, del fallo de la Corte, páginas 27 y principio de la 28, donde retoma los argumentos del Estado Nacional cuando dice que suben los contagios, que han subido los contagios en la edad poblacional de la educación primaria y secundaria, y lo que dice es que coincide con el aumento de la circulación. Coincide, usa la palabra coincidente, agarra dos párrafos de lo que dijo el Estado Nacional y en el medio le pone la palabra coincidencia, como por arte de magia, con la vuelta de la presencialidad y con la vuelta de la circulación. Además, teniendo en cuenta que la ciudad no ha arbitrado los medios de transporte necesarios para descomprimir el caudal de gente, porque las estaciones de subte siguen cerradas como estaban en marzo del año pasado, es una coincidencia. Sigue disminuida, la sí, frecuencia no volvió. La frecuencia no volvió. Exactamente. Para la Corte esto es una coincidencia, y lo dicen esas palabras. De todos modos, la Corte es bastante cuidadosa con no cometer ese tipo de deslices, y por eso no es un fallo tan fácil de criticar en el que nosotras podamos encontrar bestialidades que en otros momentos encontramos. Obviamente, son el grupo de personas dentro de lo jurídico que más inteligencia ha tenido para llegar al lugar que está. Después podemos cuestionar en función si esa inteligencia es por estudiar más libros o por saber resolver problemas de la comunidad en concreto. Y ese es el mayor problema. El fallo está resuelto no en cuanto a lo que es educación y salud, sino que, como decíamos antes, de salud admite que no va a hablar, de educación lo dejo para un apartado dentro de 10 minutitos porque hay algunas cuestiones muy importantes para resaltar, pero lo que principalmente decide es en la cuestión de autonomía. Y cuando nosotros analizamos la autonomía de las jurisdicciones, podemos llegar a coincidir con lo que dice la Corte. En la cuestión técnica no hay problema, después podemos tener algunas diferencias porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una especie de híbrido que nació de esta forma con la reforma del 94, y vas a encontrar doctrinarios que te dicen que tiene el mismo estatus que una provincia,
y otros que te dicen que es un estatus inferior a la provincia, pero mayor que los municipios, y otros que te dicen que tiene determinadas facultades, que tienen algunas personas jurídicas provinciales y otras no. Para mí ese debate es un poco ocioso meternos, porque además nosotras somos militantes de este distrito, vivimos en este distrito, lo caminamos, lo recorremos, y yo no sé si quiero discutir cuál es la autonomía que tiene la ciudad para determinar algunas reglas de juego que hacen en lo que es la vida cotidiana de la población. Quizás lo que quiero discutir es quién lleva los destinos políticos de ese distrito. Y cuáles son las prioridades que tiene, qué prioridades tiene la reta, qué proyecto alternativo tiene la reta con otras prioridades para que podamos decir, bueno, ahora la salida de educación sí son una cosa que realmente importa para la gestión que administra este distrito. Entonces, sí. Si la potestad la tiene o no, sino qué decisiones toman con esa potestad. Claro. O sea, ¿cuál es el movimiento? ¿Hacia dónde se orientan esas decisiones políticas? De la misma manera que pudimos ver en titulares de diarios que se gastaron 200 millones de pesos en encuestas para este año. Entonces, ¿cuál es la prioridad efectiva? Claro. Por ejemplo, de los apuntes del fallo, había un momento en el que hablaban justamente de que no podía considerarse tanta espontaneidad de la pandemia, siendo que ya se prolongó por tanto tiempo, se alargó tanto la pandemia y la consecuente cuarentena, ¿no? Sería bueno también preguntarte, en esa misma línea de lo que decís, ¿a dónde fueron a parar los recursos que se dispusieron justamente para poder afrontar esta pandemia que se alargó tanto? Entonces, ya se sabía que era una condición que iba a seguir, si parecía que esto se había establecido como una nueva normalidad, ¿por qué no se dispusieron medios para modificar la infraestructura o para favorecer la virtualidad? O sea, simplemente seguir ejerciendo el argumento de la virtualidad no sirve, la virtualidad no alcanza, los chicos necesitan la escuela, y apelar a discursos de la salud mental de las niñas, que es algo que todavía estoy irritada porque no favorecieron de ninguna manera la salud mental, claro. No ayuda. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estarlos llevando a espacios viciados, a espacios con menos gente, que no son espacios de socialización, no son espacios de mejor aprendizaje, simplemente son espacios para mostrar algo? Exactamente, para cumplir con una demanda que los medios se han encargado de instalar en el seno de la población, ¿no? Que también tiene que ver con muchas dificultades que trajo la virtualidad, que no es nuestra intención negarlo, sabemos que es difícil, que las madres sobre todo la están pasando mucho peor, que los docentes ni hablar, tienen que hacer planificaciones dobles, se están rompiendo la cabeza, nadie la está pasando bien en estas circunstancias. Pero si queremos evitar que se alargue, podríamos empezar por evitar que se agrave. La Corte no ha tenido esta intención, la Corte lo que quiso es meterse en una disputa política que diálogo más o diálogo menos, la verdad que es absolutamente imposible de ocultar. Sabemos que el gobierno de la ciudad tiene un signo político contrario al del gobierno nacional, que Larreta es un posible candidato, que es un líder de la derecha en este país, y eso es lo que más me ha molestado. La Corte no es inocente, la Corte sabe que favorece estos discursos. Y sobre todo, algo que se ha tratado sin ningún tipo de delicadeza, vamos a decirlo así, es el tema de la libertad y las libertades. Porque cuando salió este fallo, directamente, los medios venían leyendo el fallo antes de que saliera, lo cual me pareció de una anticipación, es extraordinario. Es forma de acceder a la causa, pero de repente al fallo sí. Magnífico. Antes de que se firme, de hecho el día anterior estaba el documento pasando a las pantallas de televisión sin la firma de los jueces, porque todavía no había salido ni lo había firmado. Casi como si algunos de los jueces tuvieran vínculos directos con los canales de televisión, como si hubieran sido abogados de los grupos a los que pertenecen. Una cosa rarísima. Como si el abogado de Clarín estuviera en la corte, ¿no? Pero bueno. ¿Qué? ¿No? Lo que pasó, las autoridades de Cambiemos de la ciudad y nacionales se mantuvieron bastante como tranquilas, silenciosas, como esto no es una batalla. La verdad que tienen buenos asesores, contra eso estamos peleando, y no salieron a dar grandes declaraciones sobre el tema. Pero los periodistas de sus medios amigos, que son sus principales voceros, y los que hacen campaña aun cuando los candidatos y candidatas dicen yo me voy a mantener callada porque no está bueno hacer de esto un Boca River, de ganamos el fallo, ganamos un partido, ganamos un superclásico contra el gobierno nacional. Esos periodistas salieron a dar este discurso, que era, como la Corte reconoció la autonomía de Cava, está reconociendo que el gobierno nacional está avasallando las libertades individuales de las personas, algo que no tiene nada que ver con nada, pero nada. Pero
en el camino, ¿no? Como diciendo, el Estado Nacional no tiene potestad sobre medidas que puedan afectar a la vida de los ciudadanos, ni como protección, ni como decisión de límites. O sea, hay una autonomía previa. No sabemos. Exactamente, de hablar de la autonomía de facultades jurisdiccionales para dictar o no un acto administrativo, pasamos directamente a las libertades individuales. Y uno podría decir cómo hicieron esa asociación cuando en el fallo no se discutían las libertades individuales, no era una causa sobre si podemos o no salir a correr después de las 8 de la noche 3 kilómetros por día. De padres tampoco pidiendo que les dejen asistir a sus chicos, porque de hecho la mayoría de las causas que están sucediendo ahora es para poder pedir la extinción de los pibes para que no tengan que ir a la escuela. Hay una asociación. Volvamos a eso. Sí. Hay al menos una asociación de padres y madres que se ha presentado en el expediente, pero como no pudimos leer sus argumentos, no sé si hablaban de la libertad individual o no. Lo que sé es que la Corte no lo trajo a colación como diciendo se está violando la libertad individual de las personas. De hecho, no habla de si el DNU viola libertades o no, o viola derechos directamente. Habla de que viola autonomías. La autonomía de la CABA, que es la que reclama. Pero no habla de si viola algún otro tipo de derechos de las personas. Y eso es bastante notable porque nadie puede ignorar que este discurso se iba a dar, pero a la vez cuando vas leyendo el fallo, en la parte en la que específicamente Lorenzetti da sus argumentos, es muy rara. Porque empieza hablando sí de las libertades individuales como si tuvieran algo que ver. Si vos te vas después del de Rosenkrantz y después de los votos generales, con lo cual vos decís, yo me equivoqué de fallo acá, llegué a la página 60 y algo y decís, el tipo este está hablando otra, está hablando de los runners. No iba por ahí. Claro, está hablando de los libertarios, una cosa así. De hecho, lo segundo que cita, porque lo primero que cita Lorenzetti es a sí mismo, como les encanta hacer a los jueces generalmente, lo segundo que cita es el Leviatán. Y yo digo, Bueno, no sé para dónde va esto, no sé a dónde querés llegar, hermano. recordame mientras tomás la birra quién era el que había estado citando la discriminación en las escuelas de un fallo de la Corte estadounidense de la época de los 50, cuando había discriminación racial y había segregación por escuelas. Estoy casi segura que fue Rosenkrantz, no te voy a mentir, cuando vi eso salté el párrafo porque dije, esto no tiene que ver, me doy cuenta de que es bueyes perdidos y no tiene que ver, y creo que era Rosenkrantz, que fue además el que dijo que la pandemia no puede ser una franquicia para violar otros derechos. Lo cual es raro porque habíamos dicho que no se estaban violando otros derechos más que la autonomía jurisdiccional. Me encanta el detalle porque justamente estamos hablando de discriminación respecto a la escolaridad. Cuando estamos hablando de la misma ciudad que propuso el año pasado, a finales de año, que los pibes que no se pudieran conectar, que no tuvieran conectividad, Sí. no les iban a dar herramientas, sino que proponía que ellos volvieran a la escuela, que se forjaran grupos privados, pero ahí nadie vio discriminación. Claro. De la misma forma que hay docentes que hay... Que los pobres se fueron a contagiar. El que tiene computadora no, pero que los pobres sean los que exponen su vida para contagiarse, porque bueno, no le vamos a andar dando computadoras a los negros. No, los que perdemos en casa somos siempre las mismas personas. También es el distrito de las aulas container. Yo quiero que nunca nos olvidemos de eso. Todavía era Macri jefe de gobierno. Me toco la izquierda cuando digo su nombre porque claramente es Yuta, es Drapie, pero es el distrito de la propuesta de escuelas container. Sí, la discriminación es moneda corriente cuando gobiernan personas que creen que hay grupos que tienen más derechos que otros. Pueden pagar sus derechos. Si te puedes educar en una escuela privada, podés tener un aula porque la estás pagando. En cambio, yo, ¿por qué tengo que hacerme cargo de eso? Capaz porque es Estado. Pero nada, personales, digamos, problema. No es el chancho, sino quienes les dan de comer, ¿cómo serían? Exactamente, pero ahí también hay un problema muy grande con este fallo que intenta ser únicamente técnico sobre la cuestión de autonomía y que dedica un montón de páginas a la técnica y a la historia de autonomía y la reforma y la no reforma. La verdad es que cuando están en juego otros derechos fundamentales de la población, ese análisis técnico tiene que ser lo último, y no importa si la parte que es la ciudad te lo presentó como primero, porque cada parte pone como primordial lo que la puede hacer ganar. Es una técnica de litigio, pero si vos sos juez y tenés que definir sobre cuestiones que afectan la vida de un montón de personas, tenés que subvertir esas prioridades. No sería ni la primera ni la última vez que tu fallo no es ajustado al petitorio de la demanda. Y eso no está mal, significa que como juez también ejerces una responsabilidad social. Bueno, no pasó en este caso. No, es interesante pensar directamente eso, cuál es la función social de la justicia y sobre todo de sus ministros, ¿no? Estamos hablando de quiénes ejercen ese poder
en nuestro país en general, en toda la federalidad, cómo llegan y con qué sentido llegan. Porque lo que decías vos hace un rato de que quizás llegaron por haber estudiado mucho, por acreditaciones, bien, te aplaudo, te felicito, deberías ser asesor, deberías estar tomando decisiones, no lo sé. ¿Cuál es tu No, intención de tomar las decisiones? y dos jueces llegaron por decreto, pero de ese no se quejaron. Ahí no hay problema con la necesidad de urgencia. No sé qué tanto estuvo justificado. Me interesaría leerlo. No sé, doctora entonces no soy, pero Un argumento también fue que, pero fue el argumento principal de la presentación del gobierno de la ciudad, que recuerdo es la única que pudo leer el público, que como el Congreso está funcionando, todas esas cosas tienen que pasar por el Congreso. La verdad es que es muy poco inteligente pensar en una época de emergencia en donde maniobras subas y bajas de contagios todo el tiempo. Lo más idóneo es mandar una ley para que se discuta con todo el trámite parlamentario para ver si tenés que tomar o no una medida que restringe la circulación. El sistema de salud está estallado hoy, no está estallado ni aunque el trámite pueda hacerlo más rápido que te imagines. estás pidiendo de todas maneras que solo piense la Corte que se tomó 14 días para legislar sobre un DNU que duraba 15. Espero que haya una especie de abstracción sobre el DNU en sí mismo, del cual tampoco se animó tanto a decir es inconstitucional. Igual no tiene que decirlo, porque si lo que dice es que viola una autonomía que le da a la ciudad de la Constitución Nacional, bueno, básicamente está diciendo lo mismo. Yo no voy a decir que no, que el fallo no se mete en cuestiones de constitucionalidad. Es todo sobre su constitucionalidad. Pero a veces son más expresos al decir las cosas y a veces son más solapados, la dicen por debajo de la alfombra, hasta que, bueno, algún voto particularizado de algún juez, como los que estábamos mencionando, le hace derrapar eh, por un camino empinado y engorroso del cual pareciera que no van a salir airosos de ningún análisis. Lo que sí salen airosos es de las acciones, porque obviamente el trámite está terminado ahí, además sería ocioso seguirlo, no tendría ningún sentido, pero de todos modos se ocuparon de decir, si bien cuando esto salga, cuando se publique, cuando nuestra resolución esté firme, digámoslo así, no va a estar en vigencia el DNU, que esto sirva para cuestiones futuras, porque las condiciones materiales que dieron inicio a ese DNU evidentemente se van a repetir. Me parece muy interesante igual el contexto en que se vuelve una abstracción y después puede sentar precedente de todas formas, siendo que sabemos que va a repetir el destino, sabemos que va a volver a establecerse la cuestión. Sin embargo, la reta asumió que se iba a plegar a los siguientes DNUs y a las siguientes restricciones. O sea, habiendo comprendido cuál era la situación contextual y habiendo de todas formas ganado esa batalla legal, vuelve a plegarse de nuevo a las órdenes del Poder Ejecutivo. Entonces, El Poder Ejecutivo también está un poco limitado de ahora en más en volver a meterse con esta autonomía que tanto le validaron, y que yo repito, no es la cuestión principal, lo digo como porteña, no de nacimiento, sino por opción. No es la cuestión principal, yo no estoy en contra de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, lo que estoy en contra es de que la maneje un tipo cuyas prioridades no son la vida de la gente y tampoco es la educación de los chicos. me voy a correr de ahí. No estoy en contra de la autonomía y tampoco de una persona en particular. No voy a echarle la culpa a la reta ni voy a lavarle las manos a quien pueda venir después de él. El problema es cuando va reñido con todos los demás valores. A ver, si estamos trabajando en un país que no es una ciudad aislada, que no es un contexto aislado, debes tomar tus decisiones, pero esas decisiones no pueden afectar a todo el resto de un conglomerado social. Entonces, ¿de quién se muevan tus decisiones? El punto al que se llega es Ahí hasta hay, dónde. hay una cuestión muy importante también, que es el análisis que hace de la interjurisdiccionalidad. Sobre todo Rosenkranz le da mucha pelota a esto, y pareciera que en la presentación del Estado Nacional fue un punto nodal. Pareciera, porque repito, no la pudimos leer porque el expediente lo ha reservado el Poder Judicial para su propia lectura. El tema es el siguiente: cuando hay interjurisdiccionalidad de actividades que la Constitución define como comerciales, es posible que el Estado Nacional se aboque a esas competencias que en principio serían privativas o casi privativas, en realidad son concurrentes de las distintas jurisdicciones. Pero ese concepto de comercio interjurisdiccional fue ampliado con el tiempo a no solamente compro y vendo, sino a otras actividades que implican flujo de gente. Fue ampliado por la propia Corte con otra composición, en otros temas, bla, bla. Y lo que dice es que el Estado Nacional no acreditó
que efectivamente se perjudicara a la provincia de Buenos Aires con la presencialidad de las clases. Lo cual, sí, dos conclusiones pude sacar a partir de eso. Si los chicos no viajan, porque por ahí es verdad que la población de entre 6 y 17 años no es la que más va de conurbano a capital todo el tiempo, eso puede ser verdad, pero entonces el virus tampoco viaja. O sea, no se contagian tus padres, no se contagian los vecinos, no se contagian las amigas, no se contagia nadie. Sí, efectivamente, como dijo la Corte misma, no saben nada de epidemiología, no saben nada de salud, eso está claro. Y la otra es que entonces... ¿Cómo? A ver, tampoco son capaces de leer un informe. No es que ni vos ni yo seamos expertas en epidemiología, que hayamos tomado más de 2 cursos de epidemiología. Pero es una cuestión básica. A ver, puede ser que una niña contagie menos, puede ser que se contagie menos, puede ser que tenga menos riesgo. Válido. Hay papers al respecto, no nos vamos a meter en eso. Puede ser que esa persona, esa persona pequeñita, no esté más expuesta en un aula que en su casa cuando sus padres trabajan. Bárbaro, vamos a poner que sí. Pero mientras tanto hay un flujo de gente, de personas que la llevan al lugar de escuela, que le van a buscar. Que trabajan en la escuela. Las personas que trabajan en la escuela. A ver, y además, no es que las personas que trabajan en la escuela son personas aisladas que no tienen contexto. Es de nuevo, docente que se contagia de su hija, que va a la escuela, que va a otra escuela, que a su vez tuvo contacto con otra docente, que a su vez, y se va multiplicando. Decime qué docente en Capital Federal trabaja en una escuela. Claro, en una sola. No existe. Y ni que hablar de las materias curriculares. Se van paseando de aula en aula. Entonces, en el recreo no se pueden cruzar los grados. No pueden jugar segundo con tercero. No hay partido de fútbol en el recreo. Pero la docente de plástica dio clase en quinto, después dio clase en primero y después dio clase en sexto. Los nenes de sexto tienen hermanos en primero, en tercero, en quinto, en las 2 burbujas. Las nenes de quinto tienen en segundo, en tercero, en primero, en diferentes burbujas. En los otros turnos, en secundarios, en terciarios. Es como si las personas no convivieran. La idea misma de burbujas se rompe al pisar la escuela, y ni que hablar en el escalonado de las entradas, de las salidas, pero que mientras tanto hay una abuela esperando 45 minutos con nene de segundo grado y nene de cuarto, porque entran en horarios diferentes, y mientras tanto tuvieron que llevar al de primero. Exactamente. Exactamente. Y aunque sea cierto que la interjurisdiccionalidad de la actividad no está acreditada, porque el Estado Nacional no pudo acreditar, según dice la Corte Suprema, que la gente viaja de una jurisdicción a otra, ¿la vida de los que vivimos acá no importa? Me preocupa un poco. ¿Me tengo que ir a provincia para que importe? No sé decirte. Sinceramente, vivir en capital, si no lo pagás, no sé, me parece que es como un derecho de vida, básicamente. Vos tenés que tener tu prepaga, porque claro, fueron quienes fueron vacunados Sí. en privilegio, vos tenés que tener tu contacto, vos tenés que tener tu atención privilegiada por otros medios, porque los hospitales de la ciudad están desabastecidos hace demasiados años, sobre todo si sos un infante en general, porque recorrer los presupuestos de garras que se vienen quejando hace años, paros en Casa Cuna. Además, Casa Cuna en este momento está haciendo centro de COVID. No sé en qué nivel atienden, no sé a dónde va, si sos Claro. niña de 10 años con cólicos renales. No sé a dónde. Mientras tanto, esas Exactamente. Exactamente, intentaron resolver de forma acotada y con elementos solamente técnicos una cuestión que es mucho más compleja, que realmente abarca la vida y la salud, la salud y la educación, perdón, aunque dijeron que sobre eso no podían y no querían expedirse, realmente lo abarca. Entonces, ¿cómo podés dictar una resolución judicial que tiene efecto sobre la vida de las personas y la salud de las personas cuando estás diciendo que no tenés conocimientos suficientes para hacerlo? Esa es una contradicción del mismo fallo. Es quizás una de las pocas contradicciones técnicas que podemos encontrarle, pero obviamente no es exclusiva y privativa de esta resolución judicial, sino de muchas, porque muchísimas veces tratan de pronunciarse en lo acotadito que se presentó, en la acción de inicio, en la demanda, ¿sobre qué es esto? Bueno, nos pronunciamos sobre esto nada más. ¿Y a cuánta gente más le puedes estar cagando la vida con eso? ¿Cuántas opiniones más pediste? ¿Le pediste la opinión a la comunidad médica? me encanta que hagas justo ese comentario, porque hablar de la comunidad médica es súper interesante. Me encantaría ver si hubo presentaciones al respecto,
Pero ya nombraste hace rato a la comunidad educativa. La comunidad educativa a la que la reta le encanta convocar, que se supone que habitualmente le hace referencia, como en el, como en el caso de los vecinos del profesorado. Le mando un saludo a la reta. Convocar a las comunidades no es un punto fuerte exactamente del PRO y todas sus variantes también, sino más que nada los vecinos, que ahora están re progres, ahora ponen vecinos y vecinas en los carteles. Me pareció muy adorable. Deben tener una historia en general. Ahora son vecinos y vecinas que están siendo convocados a que participen de las asambleas, pero claramente vos tenés la posibilidad de anotarte para consultar, para comentar. Que vos participes, incluso para decirle, tu medida es una absoluta basofia, no sirve para absolutamente nada y afecta. Por todos estos puntos lógicos, tiene el mismo peso que cuenta como participación que alguien que va a halagarlos por su belleza de maceta. Exactamente. Como consulta. No importa tus argumentos, no importa tus razones, no importa las justificaciones, como por ejemplo epidemiológicas y de vida biológica, de sustento básica que estás dando. Exactamente. Y otro punto interesante es que a pesar de esto, otro traspique que se comete narrativamente, también en la parte de Lorenzetti, que vuelve mucho sobre lo individual, a pesar de que nadie lo estaba discutiendo, como ya dijimos, sobre que el Estado no tiene facultades para limitar el derecho de una persona a la educación. Lo dice específicamente cuando, recordemos, no se estaba hablando de eso, no es como, nadie dijo nada, Lorenzetti, no, bueno, el Estado no puede limitar el derecho de una persona a la educación, es para hacer una serie de memes, aclara, excepto cuando daña a terceros. Y ahí volvemos a notar lo en abstracto, y no en abstracto como algo técnico, sino en abstracto como algo real y de sentido común, en abstracto que estaba resolviendo. Claro, realmente, excepto cuando daña a terceros, justamente lo que estamos hablando es de una enfermedad que tiene un alto nivel de contagiosidad, que está afectando a un montón de gente, que está saturando el sistema de salud, y claramente tu decisión afecta más a terceros de lo que estás dispuesto a admitir. Hubiese sido más inteligente no colocar ese párrafo directamente. Que sigamos hablando de autonomía. Y no decir que esa autonomía puede ser mermada, puede ser moldeada cuando afecta a terceros. Cuando se producen las condiciones como de las que estamos hablando. Claro, porque exactamente estamos hablando de que afecta a un montón de terceros y terceras. De terceros, unos terceros y unos 36 millones. Exactamente. La restricción de un derecho, como en este caso podemos decir que se está restringiendo el derecho a la educación o que se lo está limitando, no puede ocurrir cuando ésta sea irrazonable. También por eso el gobierno de la ciudad había metido el artículo 28, que igual lo metemos siempre. Cuando cuestionamos una decisión administrativa, siempre decimos que es irrazonable el 28, siempre decimos más o menos las mismas cosas. Lorenzetti lo retoma y obviamente vuelve a hablar de la irrazonabilidad de la medida del DNU. Esta irrazonabilidad únicamente vuelve a estar fundada en que no se acreditaron todas las cuestiones que dijo el Estado Nacional, que yo creo que se acreditan cuando una ve, sobre todo viviendo acá, la cantidad de gente alrededor que se te enferma, que todos tuvimos amigues enfermes, compañeros de trabajo, familiares, o mismo, bueno, muchas personas han pasado ya por el virus que seguramente nos están escuchando en este momento. Son docentes que se encargan de diferentes aulas que tuvieron que estar cerradas durante 3 meses y hablan ahí de la integridad del derecho. Y la referencia es, debemos privilegiar este derecho, que es el derecho a la educación, cosa en la que podría estar totalmente de acuerdo. Se están olvidando de la parte de la responsabilidad del Estado de la Ciudad de Buenos Aires en garantizar ese derecho, más allá del tema de las vacantes que venimos hablando, que es un problema todos los años, del tema de la infraestructura, que no se renueva y no se agrega, sino también en por qué no tomar políticas para alivianar el peso de las escuelas, para poder generar diferentes mecanismos y no quedarse estancados con esto. Entonces, si comprendemos que la virtualidad es un problema, ¿cuál es la alternativa? No hay tal. Entonces, puede tener la autonomía, también tiene autonomía para tomar decisiones. Uh-huh. ¿Qué pasa? Exactamente. Y otra cuestión, si bien no lo dice directamente, porque obviamente son gente cuidada, gente que también hay un montón de secretarios que le leen las resoluciones antes de que salgan, no van a meter la pata tan hasta el fondo, no dicen que no hay clases, pero el lenguaje que manejan implica que no está habiendo clases, implican que las decisiones, bueno, o vuelven a las clases o pierden otro año lectivo.
entre líneas es eso, no lo dice claramente, yo no estoy diciendo que el fallo diga eso, pero si vos lo lees y dice, no, la afectación absoluta al derecho de la educación, en ningún momento dice, porque la virtualidad dificulta la incorporación de contenidos, no, dice, se está afectando el derecho a la educación, pero si vos no decís en qué grado, a la comunidad educativa le estás dando la idea de que no están haciendo nada, hace un año que están parades, no están haciendo nada, los chicos no están yendo a clases virtuales, los docentes no están preparando clases virtuales y las madres no están atrás de la computadora. Considerando que en Buenos Aires la mayoría de los docentes son zurdos, viejos y fracasados, es lógico que consideren que no hay. Me imagino la presentación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con toda la justificación de por qué los docentes no están al nivel que ellos esperarían, y no hay ningún método para mejorar esa calidad educativa, porque si bien tenés la página de la Ciudad de Buenos Aires, los cursos que yo preparo para dar clases de matemáticas son mejores y más serios. ¿Son de qué? Son mejores y más serios. No, el nivel que se maneja es una cosa básica, en 5 técnicas de respiración para afrontar el trabajo con la discapacidad. Como un motivo. Ok. Me parece, ahora que dijiste lo de viejos zurdos y fracasados, tendríamos que recordar más a menudo esa frase de Acuña. La tendríamos que tener de foto de perfil, básicamente. Tenemos que recordar también que Acuña, la ministra de Educación, que está tomando la decisión de que las clases deban ser presenciales, a pesar de una pandemia, porque le parece súper importante, no es docente, no se formó como en ninguna rama pedagógica, entonces su valoración del derecho a la educación es una valoración totalmente administrativa. Claro. ¿Puede ser válido? Puede ser. ¿Es más o menos lo que está discutiendo la Corte? Puede ser. Exactamente. No es alumna. No sé si será madre de niñes que asistan a No la sé. escuela. Dudo mucho que sus hijas, en caso de que los tenga, asistan a escuelas públicas. La mayoría de las escuelas privadas también tienen la modalidad virtual y aplican, les dan computadoras a sus docentes y a sus niños. No como el plan. ¿Cuántos suspendieron acá? Porque incluso el gobierno de la ciudad tenía su propio plan de computadora. No sé cuántos se entregaron. ¿Nada más que todavía intendente? Claro. No me acordaba el dato de que Acuña no trabaja, bueno, ahora trabaja de funcionario, obviamente, no critico eso, pero que no tiene una experiencia previa como docente. No lo recordaba. No, claramente tiene mucha experiencia de facultades en estar adelante de un aula. Como demostraron sus fotos, de estar adelante de un aula con sin barbijo y tocando a los chicos. Sí, fotos con la reta que violaban todo protocolo posible. Y además cuando estaba discutiendo esta presentación judicial, ¿no? Cuando estaban diciendo, te aseguro que las clases no aumentan los contagios, foto de campaña, porque eso fue foto de campaña. Todo lo que citamos. Fueron a romper la burbuja colegios. Puedo hacer un paréntesis acá y hablar desde persona que se dedica a la discapacidad, justamente, que trabaja todos los días en aula con eso, que si bien los protocolos ya eran impracticables en términos generales, querer aplicarlo a situaciones particulares, como niñas que entran en crisis de angustia, Claro. es totalmente inválido, pero por muchísimo inválido. Y esas niñas no son necesariamente exceptuadas de la presencialidad, y muchas veces para ellos sí la virtualidad es totalmente contraproducente, porque no funciona la computadora, y sin hablar de quienes no tienen los recursos, el hecho de estar compartiendo un celular en que se humanita Claro. es una cosa hermosa. Exactamente. Y no es que defendamos esto que estamos viviendo como lo idóneo. Todos sabemos que no es lo idóneo. Todos sabemos que en nuestra vida nos estamos atrasando, si se quiere, en proyectos, en lo laboral, en lo educativo, nadie la está pasando bien. Pero realmente se evidencia un desconocimiento de las circunstancias prácticas que es enorme y es alarmante. No es exclusivo. Sí. No es un conocimiento, sino es una forma de negación, pero claro. no desde un punto de una defensa de lo que están tratando de decir, sino simplemente abstraerse como si no hubiera realidades diferentes dentro de nuestro mismo territorio, como si esas realidades no fueran conjuntas, por ejemplo, en lo que es el AMBA, que es lo que les pone en crisis, pensar que exista un AMBA y no una ciudad y una provincia. Bueno,
qué difícil el término, sino justamente abstraerse totalmente de las circunstancias concretas, como si no existaran, como si se jugara en cosa aislada, Claro. como si Ahora ahora que traes lo del AMBA, hay una cosa importante para destacar, en el sentido de analizar integralmente todo lo que estuvo sucediendo y cuáles son las diferentes lecturas. La Corte hizo hincapié en que el AMBA no es una jurisdicción en sí misma. Lo sabemos, como tampoco lo es el Cuyo, no es una jurisdicción en sí misma, es un conjunto de regiones que abarca varias provincias. Eh, Hay lecturas doctrinarias que implican que al ser un acto administrativo, este DNU, que incorpora medidas que son distintas para distintas jurisdicciones, eh, porque la agrupan en una región que jurídicamente no existe, que es el AMBA, que no tiene jurisdicción en sí misma, sino que es como si fuera un invento, ¿no? Como después puede haber otro invento, en el futuro puede haber otro invento de, no sé, de municipios que comparten otra interjurisdiccionalidad, qué sé yo. Hay algunas interpretaciones que dicen que por eso es que la obligación del Estado de fundamentar era mayor. A mí no me parece mal eso, me parece una pirueta doctrinaria a las que yo ya estoy absolutamente acostumbrada, porque del lado del bien y del lado del mal se han hecho un montón de piruetas interpretativas para decir, no, bueno, pero en realidad lo que quiere decir acá la ley es esto, lo que quiere decir acá es otra cosa. Y a veces se usan para bien y a veces se usan para mal. El problema que yo tengo con este fallo es que si bien doctrinariamente lo puedo bancar, sí, es verdad, como es un DNU que es distinto, tiene que tener una categoría de análisis distinta, una exigencia distinta. Eso está muy bien, pero qué letrades que somos todos, si eso no tiene una conexión con la realidad, si eso no es para beneficiar a la gente en vez de perjudicarla, la verdad que es absolutamente al pedo. Me cago en la doctrina, me parece ocioso andar diciendo lo inteligente que hicieron porque hicieron esta pirueta, porque la verdad se han hecho piruetas mucho más raras para cosas más importantes y que realmente eran beneficiosas para la comunidad. Entonces, no me quiero quedar con esa parte, pero no quiero obviar el análisis que han hecho muchos colegas, porque también es válido. es muy interesante pensarlo también desde, no me quiero poner ilegalmente rubia, pero ¿por qué ahora? Porque este sí, vienen siendo todos los DNUs en este mismo contexto, porque es el área que está siendo principalmente afectada por las decisiones que se toman en ambas jurisdicciones. Si se viene distanciando del resto de la provincia de Buenos Aires, nunca hubo una queja hasta que de repente, no sé, las encuestas dicen que sí. Y respecto a eso, ya que está terminando el tiempo del vivo, vamos a chismear, sin decir nombres, sin quemar a nadie, pero vamos a tirar chismes. Me ha tocado leer de varios colegas que decían que este era el primer DNU que establecía diferencias entre las distintas jurisdicciones. Y yo que por trabajo he tenido que leer todos los DNU y ver cómo afectan estas provincias, te puedo asegurar de que esas personas no están leyendo, porque si bien esta es una restricción particular que quizás antes no se había visto porque estábamos en otro estadio epidemiológico, no es el primer acto administrativo que dice la situación en Santa Fe es distinta que la situación en Santa Cruz. No lo es. Lean, leamos los antecedentes, porque si no los leemos, terminamos teniendo una resolución como la de la Corte, que si bien leyó los antecedentes legales y leyó las presentaciones que se hicieron, obvió leer todos los informes médicos que circulan e incluso las estadísticas de los propios hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Sí, poder tomar una decisión directamente sobre las consecuencias que se sabe que va a tener, más allá de los fundamentos aparentes que se puedan presentar. Si nos quedamos en lo discursivo, nos vamos a seguir quedando en lo discursivo, en los carteles y en las baldosas. Exactamente, exactamente. Esa es una batalla que yo tengo que dar, que nosotros tenemos que dar para mi gremio, porque nos encanta quedarnos en tecnicismos y en decir, mirá qué linda pirueta doctrina que hizo, mirá, sentó doctrina, mirá cómo analizó algo que nunca antes ninguna corte había analizado. Eso está perfecto. Si le estás cagando la vida a la gente, la verdad que tu tarea es menos que ociosa, es perjudicial, es peor todavía. Entonces hay que situarse un poco en tiempo y espacio también a la hora de decidir. Y la Corte no lo ha hecho. Y con eso no estoy diciendo que haya hecho manifestaciones que evidentemente son ilegales o son contrarias a derecho. No, son cuestiones de interpretación y seguramente podemos interpretar tantas cosas. Una de las primeras clases de la Facultad de Derecho en cualquier materia que haga con el profesor va a decir que Derecho es una biblioteca enorme y la mitad te va a servir para justificar una postura y la otra mitad te va a servir para justificar la postura contraria. Buenísimo, está bien, eso pasa siempre, todos podemos tener razón y depende de cómo lo argumentes, pero si vos no lo usás, no usás esa biblioteca para hacerle la vida mejor a la población, el sueldo de 6 cifras que cobras, ¿te lo tengo que expropiar o te tengo que empezar a cobrar impuestos? ¿Cómo Estado? Sí, sí. Vamos a poner eso de relieve entonces como un lindo cierre.
que la doctrina está, la jurisprudencia está, los argumentos pueden ser muy lindos y muy válidos, pero tenemos que dejar de evaluar constructos de validez y empezar a evaluar qué pasa con lo que se hace, qué orientación tienen las decisiones que se toman y cómo hacemos para aceptar esas decisiones que se toman, porque ya claramente que estemos acá paradas hablando hace una hora de diferentes argumentos que son de todos los colores posibles, no sirve. Las manifestaciones en ningún lado sirven. ¿Cuándo va a ser el momento que podamos empezar a presionar de alguna forma para que decidan en pos del pueblo, como decís, les paga el sueldo que no paga ganancias? ¿Cómo hacemos para que tengamos algún poder de decisión desde algún tipo de reforma? Hay que reformar la justicia de pe a pa. No tiene que quedar un pilar en pie de los que rigen hoy en día. Y esto no significa que no haya excepciones honrosas, porque obviamente las hay jueces y juezas que ya te digo, hicieron el mismo esfuerzo mental para decir, a esta persona le corresponde tal cosa. Garantícensela, que el Estado se obligue a darle una vivienda a tal persona. Ha pasado, casos muy raros, excepcionales, pero hay jueces y juezas que se han comprometido con esa tarea. No es la mayoría, no es hegemónico, y de hecho muchos de los magistrados que han intentado tener resoluciones más progresistas han sufrido el rigor de la jerarquía, les ha costado ascender, hay muchísimos ejemplos de eso, así que tenemos que generar la conciencia de que un cambio absolutamente profundo es necesario, desde abajo hasta arriba, en todos los estamentos y en todos los fueros. Porque si no, estas cosas van a seguir pasando. El tecnicismo es una excelente herramienta para decidir sobre la nada misma. Es una excelente herramienta para no hacerse cargo de lo que está pasando. Si alguien está mirando y le interesa sobre el tema, les remito las historias de la doctora acerca de los fallos diferentes que tratan de contradecir la ley IBE, que te pasan por el ojete todas las luchas, todos los reclamos, toda la jurisprudencia y la legislación. Exactamente, eso es un buen tema para un futuro vivo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Las piruetas quedan en ese caso para no pronunciarse sobre la ley en sí misma, sino para aducir defectos procesales y rechazar los recursos por ese motivo. No reniego que los rechacen, pero no estamos hablando de que realmente las acciones son improcedentes por el fondo mismo. No se hacen cargo, básicamente. La traducción, el subtítulo, si alguien más no es abogado como yo, justamente como yo no soy, es justamente como no ponen la cara y cómo se siguen quedando en meros tecnicismos sin dar vueltas y en, pero no dijiste, cantaste la falta y no se te escuchó cualquier otra cosa. Exactamente, exactamente. Yo tengo miedo que esto en 2 minutos se nos corte, así que vamos con un cierrecito. Por las dudas, para no quedar como cortadas inexpertas, que en realidad lo somos en toda esta tecnología. Que no se note. Sepan disculpar. Mi conclusión sería que discutamos menos tecnicismos y menos autonomía, sí autonomía no, y discutamos más derechos y vida concreta de la gente. Y que en la ciudad precisamente tenemos que discutir un proyecto político alternativo al que tenemos ahora y al que tuvimos los últimos ya no sé cuántos años, que es el mismo y que realmente es una mierda y está de espaldas a todo lo que defendemos. Que tanto funcionarios judiciales como legislativos y ejecutivos se hagan cargo de las decisiones que toman y que se hagan cargo de que están gobernando para gente y sobre gente y dejen de pensar en sus pancartas y en sus próximos procesos electorales. O que lo piensen como lo pensamos nosotros también, pero que podamos ganar esa disputa por una mejor ciudad y por un país rescatado como estamos intentando hacer de las garras del neoliberalismo que en 4 años nos desguazó y nos hizo pelota. La soberanía, los recursos, la caja, todo eso pelota. Porque si no va a ser mucho más difícil salir de esta. Y con respecto a la justicia, que la democraticemos. De alguna forma, que democraticemos el vínculo comunitario con el Poder Judicial y de esa forma reforcemos un poco la tarea social que debería tener el Poder Judicial, que no todos la ejercen. Tal cual. Sin palabras. Bien, doctora, es por ahí. Veamos cómo lo pensamos y cómo hacemos que lo vea más gente. Exactamente, exactamente. Bueno, se me ha vaciado el vaso. Somos 2. Bueno, nos despedimos con esta, volvemos a invitar a la gente a que se sume a militar, que estamos disponibles y que estamos con muchas ganas de hacer cosas y de pensar proyectos. Exactamente, súmense a transformar la realidad, que no tiene que ser siempre esta que es ahora.
No, hay otras formas, hay otros proyectos y hay otras vidas posibles. Pero bueno, acá no tenemos el Instagram de la vez. No, ya vamos a aprender a ponerlo, ya nos vamos a ir perfeccionando en todo eso. Y cualquier cosa, este Diego queda guardado para que nos digan lo que tiene ganas. ¿Sí? La próxima la improvisamos un poquito más. Promesa. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos mañana en la reunión. Besitos, besitos, chau, chau. Bye. ¿Cómo cierro esto? Ahí está.